profundo. Entonces, para textos, les voy a dejar un material muy sintético para que les quede en claro esto que decimos de los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Todo lo que está junto al texto. El texto es justamente el material que yo voy a leer. Yo, bueno, tengo acá algunos libros. Vamos con un libro de la Segato que la queremos. ¿Qué miro cuando miro un libro primero? O sea, los textos se me pueden presentar de distinta manera. Puede ser un texto que pertenece a un libro, un capítulo de un libro, un texto que sea de una revista. Los textos que se usan en el mundo académico son de revistas científicas. ¿Cuál sería la diferencia entre una revista científica y, qué sé yo, la Para Ti? Las revistas, actualmente casi todas estas son virtuales, son digitales por los costos, pero son revistas que pertenecen a institutos de investigación, a universidades y demás, en donde hay un comité evaluador. Entonces vos mandás un artículo, el comité evaluador te evalúa, generalmente no saben quién lo manda el artículo y no saben qué dicen los otros evaluadores. Generalmente son 2 o 3 evaluadores y luego te mandan la respuesta. No te lo aceptan y le tenés que hacer alguna modificación o alguna corrección, o te lo aceptan de una, ¿no? Y cada revista tiene su modo de citar, es decir, te dan las condiciones que tiene que tener ese artículo para ser publicado, ¿no? Entonces, eso nos da también a nosotros un changüí de que no es un delirio de alguien, sino que estuvo atravesado por distintas interpretaciones, distintas lecturas. Otro es los artículos o las ponencias que se presentan en un congreso, en una jornada, ¿no? Que son encuentros científicos en donde también la persona lo expone ante pares y eso tiene también previa a poder participar una selección. O sea, hay un comité evaluador que analiza ese texto. Entonces, serían maneras de que se nos presenten los textos y un poco son los contextos en los que van a aparecer los textos que vamos a leer durante el año. Volvemos al paratexto. Entonces, en este caso, paratexto del libro. Del libro sería la tapa, en la tapa que tenemos, el autor, autora, autores. Puede ser uno, pueden ser varios, o puede ser, como en este caso, una compilación, ¿no? Esto que decíamos, un presentador y hay una serie de autores que son invitados a escribir esa compilación. El título, subtítulo si tiene, la editorial, importante, porque después cuando tengamos que hacer las referencias bibliográficas tengo que saber todos estos datos. Bueno, en la contratapa lo que se pone, bueno, el lomo, ¿no? Nosotros desde que apareció la imprenta guardamos los libros porque hay mayor cantidad de impresión de libros y los guardamos así en las bibliotecas, ¿no? En la Edad Media los libros se guardaban así, porque eran muy poquitos, no existía la imprenta, eran manuscritos, ¿no? Y se ponían de esta manera. En cambio, ahora se guardan así, diríamos, ¿no? En las bibliotecas. Bien, entonces por eso la importancia del lomo. Y la contratapa un poco como que ese gancho, hay un texto. Pueden tener solapas, son súper útiles, a veces si pertenecen a una colección se menciona una foto del autor, autores, y algún breve currículum interesante en ese caso. Luego van a ver que todos los libros, desde que nosotros participamos del ISBN, van a tener un número que es el número de control de todos los libros a nivel internacional y los datos que vienen bien, a veces si yo tengo la posibilidad de tener el libro, ahí ya tengo cómo hacer la cita bibliográfica. La edición y el año en el que fue editado, ¿no? Hay libros que son reeditados, es importante ver los años. Hay libros que, por ejemplo, libros de Marx, generalmente leemos libros es decir, textos de Marx que se han editado en el 2000, 2010, ¿no? Porque se siguen editando. No significa que Marx los escribió en el 2010 porque sería una locura, porque está muerto hace muchos años, ¿no? Entonces hay una fecha que es la primera edición y después otras ediciones de ese texto. Por eso, importante saber la edición.
Luego, otra cosa que me brinda los paratextos es el índice, que es cómo lo estructura el autor, ¿no? Cómo lo piensa, ¿no? El índice generalmente tiene un prólogo, a veces sí, a veces no. El prólogo es, generalmente se le pide a alguien que escriba el prólogo, que hace un análisis, una descripción, un comentario sobre el libro, pero desde un lector, diríamos, desde uno de afuera. Generalmente es o una persona que ha dirigido la tesis, si es producto de una tesis, o una persona que es especialista en la materia y puede dar otra lectura. La introducción ya la escribe el autor, y la introducción es importantísima, no solamente en los libros, sino cuando ustedes empiecen a escribir. Cuando ustedes tengan que escribir un trabajo, un ensayo, lo que sea, siempre tienen que, aunque sea, dejar un primer párrafo para introducir. En la introducción, ¿qué se pone? El qué. ¿Qué tema voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar? O sea, la metodología, ¿de qué manera? ¿No? ¿Para qué me parece importante tratar ese tema? ¿No? Ahí digo, bueno, justifico que mi tema sea interesante porque no hay nada escrito, porque es una nueva manera de ver ese problema a la diferencia de otros autores. El objetivo que yo persigo, ¿no? Para analizar tal cosa, para poder cambiar algo, para poder ampliar la mirada, ¿no? Siempre son verbos los objetivos. Y dijimos el qué, el para qué, el por qué, ¿no? Y se hace una mínima presentación de lo que se va a tratar, ¿no? En el capítulo 1 se va a trabajar tal tema, el capítulo 2, ¿no? Una primera parte, una segunda parte. A veces los índices están organizados aparte de capítulos por partes, entonces también ahí ya nos van dando la estructura nos metemos como en la estructura de la cabeza del que lo armó. Bien, a veces hay alguna, ¿cómo es que se dice? Una dedicatoria, los agradecimientos, ¿no? Y luego ya entramos al libro. Decíamos, ya la introducción es parte del libro, y los capítulos y la conclusión. Finalizada la conclusión, vienen las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, generalmente, si son capítulos autónomos, se ponen por capítulos, o si es todo un solo corpus, se ponen al final. Referencias bibliográficas, según Norma Zappa, buscan en internet, yo les voy a dejar el link. Norma Zappa, que son una normatización de cómo citar todos los textos. Usted va a decir, sí, hasta acá venimos genial, pero también se tienen que citar los textos auditivos, visuales, visuales, le decía, textos visuales, textos auditivos, textos que son de película, ¿no? Entonces, ¿cómo los cito? Bueno, buscan Norma Zappa del año 2019, 2020, y allí les van tirando. ¿Cómo cito un artículo que está publicado en internet? ¿Cómo cito un artículo, cómo cito un tema musical, ¿no? Es decir, una partitura, ¿no? Y que me es parte de mi trabajo. Acá no vamos a trabajar con partituras porque yo no sé nada de música, pero ustedes en un trabajo de otra materia, qué sé yo, de historia de la música, tienen que hacer un trabajo, tienen que citar no solamente la bibliografía a nivel de texto lingüístico, sino también tienen que citar de dónde sacaron la partitura que analizaron, ¿no? Entonces, el autor del libro, dónde figura el título de la partitura, cuándo el autor de la partitura, ¿no? De nuevo, ahí van a tener, ¿no? A veces que son ediciones nuevas de partituras, de textos, que van a ser textos esos considerados, que se escribieron hace muchos años, ¿no? Entonces, no significa que van a tener que irse a los archivos de Liszt para leer una partitura de Liszt. Hoy hay reediciones de esas partituras de Liszt. ¿Está claro? Bien. Bueno, eso, cada uno le irá exigiendo, pero si algún día quieren hacer un trabajo de investigación, un trabajo para publicar, tienen que saber cómo citar ese tipo de textos. Bien. Tenemos el paratexto resuelto, nos metemos en los capítulos.
Fíjense que cuando empiezan, aparecen otros paratextos. También, dentro de cada capítulo, ¿no? Dentro de cada texto, voy a tener el título, el subtítulo también, que esos son paratextos de los capítulos, ya, ¿no? Y aparecen dos cositas que me parecen interesantes, que son las notas al pie de página. Gracias a la computadora. Vieron que en la computadora hay un lugarcito que, la tengo acá la máquina, que dice notas al pie, referencias o notas. Bueno, esas notas al pie, ustedes cuando vienen hablando sobre algo y quieren hacer una aclaración, ponen la nota al pie y la ponen directamente a la nota al pie. Antiguamente, como se escribía en las máquinas de escribir, yo usé la Olivetti, lo que se ponía era la referencia y la nota al pie se la ponía, más que al pie era una nota al final del capítulo. Es mucho más práctico leer la nota al pie y esas notas al pie me vienen bien para aclarar. En algunos casos se hace la cita de la fuente. ¿Sí? Qué sé yo, yo leí una carta, cito de dónde saqué la carta, ¿no? Para avanzar con algo, qué sé yo estoy hablando sobre un concepto y digo, bueno, este concepto lo voy a tomar de fulano, mengano y sultano y hago una cita. Pero no voy a estar de acuerdo, una nota al pie, perdón, pero no voy a estar de acuerdo con lo que plantea fulano, sultano y menganito, ¿no? Entonces, esa nota al pie es una aclaración de que yo conozco que están diciendo otros autores, pero ¿por qué no los...? Es decir, siempre son aclaraciones generalmente, o para las fuentes, o, qué sé yo, alguna dedicatoria, bueno, eso lo van a ver. Y el otro paratexto que aparece es la cita textual, ¿eh? que también Norma Zappa nos explica cómo se hacen las citas textuales, comillas, puntos suspensivos y extraigo un fragmento. No, y eso es un consejo de acá en más para cuando escriban. No hay que usar al extremo las citas textuales. La cita textual se justifica sí, solo sí. Lo que dice el autor es tan magnífico como lo dice que no lo puedo reproducir. Sino, lo que se suele hacer mucho es el parafrasear, ¿no? Ya no uso la cita textual, pero digo, como dijo fulanito, es decir, como dijo Rita Segato, paréntesis, la fecha del libro o del documento, del texto que yo voy a parafrasear, se dice. Entonces estoy parafraseando. Tal cosa se puede interpretar de tal manera, ¿no? Esa sería otra manera de no hacer una cita textual, pero sí una cita, parafrasear a un autor. Y el último elemento de paratexto, con esto termino, sería la bibliografía, ¿no? Al final de los capítulos van a aparecer, o al final del texto, aparece la bibliografía, la referencia bibliográfica. ¿Qué bibliografía se pone? La bibliografía que se mencionó en el artículo. No todo lo que leí extra, sino todo lo que trabajé y que me referencia. En el cuerpo del texto pongo el autor y el año. En la referencia pongo toda la referencia bibliográfica, ¿no? El autor, el año, bueno, depende el tipo de norma APA que esté usando, si son de 1996, 2007, ¿no? Pero generalmente se pone el apellido del autor, autora, el nombre, a veces se pone una letra nada más del nombre, la inicial, perdón, del nombre, el año, el título, la editorial, el lugar de edición, y si es un capítulo, qué capítulo, y las páginas del capítulo. Bien, hasta acá, entonces, primer elemento para observar, que les voy a pedir que lo observen de estos dos textos, son los paratextos, para que la tarea sería hacer una comparación en cómo cada uno de los autores trabaja lo que sería la pandemia, ¿no? ¿Qué plantean? No quiero que me digan qué plantea cada uno, sino que eso lo puedan observar, sino que me
planteen diferencias, y lo van a hacer en el tablón, diferencias que observan entre cómo trabaja la pandemia Rita Segato y cómo trabaja la pandemia Cristian Alarcón. ¿Estamos? Para esas diferencias les puede servir también, para poder marcar diferencias, esto que estamos viendo de paratextos, ¿no? Entonces yo les voy a dar, subir todo el libro, no para que lean todo el libro, sino para que observen los paratextos, tanto del texto de Segato como del texto de Alarcón. ¿Qué paratextos utiliza cada uno? Bien, con eso haríamos una primer actividad y una explicación que les voy a dejar.